el tema lo titulamos de manera muy general, etiología del balance energético negativo, anestro e infertilidad temporal en la vaca lechera y estrategia nutricional y reproductiva preventiva del trópico. Bueno, le tengo que dar un adelanto. Esto no es para 30 minutos. Esto es un tema para desarrollar posiblemente en 3, 4 días, hacer un seminario sobre esto, porque es un tema sumamente complejo y pues hoy vamos a tratar de dar algunas ideas, algunas luces que son importantes en este sentido. Bien, el término, antes de hablar del anestro y las consecuencias, empezamos por señalar los aspectos relacionados con el balance energético. Bien, el balance energético negativo de la vaca de leche suele centrarse en el periodo de producción. Sin embargo, las raíces del balance energético negativo datan de la fase final de la gestación. Recordemos que sobre todo en las condiciones del trópico, la vaca va a pasar durante el último tercio de la gestación por una fase en la que se va a enfrentar a varios tipos de balances negativos en términos nutricionales. Uno de ellos es el de proteína, porque los forrajes nuestros solo son capaces de aportar entre el 45 y el 55% de la proteína que requiere una vaca gestante. Y eso cuando la disponibilidad de forraje es muy buena. Entonces, el marco del balance energético negativo es uno de los pilares que limitan el desempeño funcional y la capacidad productiva de la vaca. Pero no podemos olvidar que hay otros renglones importantes y que el feto es muy eficiente en los procesos de extracción de proteína, dado la prevalencia que tiene la influencia de la somatotropina para los procesos de desarrollo y crecimiento de órganos y componentes corporales, sobre todo en los últimos 3 meses. Entonces, el balance energético negativo no se define propiamente para las condiciones del trópico durante el periodo de producción. Tiene una raíz particularmente metabólica por los cambios hormonales que ocurren y igualmente este balance energético negativo nace también antes de que ocurra el parto por la sencilla razón de que además de la influencia física de la gestación, que se convierte en un ente inhibidor indirecto del centro del hambre, la vaca reduce significativamente el consumo de alimentos, el consumo de materia seca o el consumo de forraje. Durante esas últimas 2 o 3 semanas es un proceso gradual. Esto es un tema que ha sido reportado por el Consejo de Investigación en Ganado de Leche de los Estados Unidos y está bien ratificado eso hoy en día. Bien, el balance energético negativo empieza a fijarse como parte de una orientación que obedece al acondicionamiento de la vaca hacia el proceso del parto. Aspectos como el apetito, consumo de materia seca, etcétera, empiezan a definirse para facilitar el proceso de parto, dado la inercia negativa que ejerce la gestación, los líquidos placentarios, las placentas y el feto propiamente. Por otro lado, el balance energético negativo se ve favorecido por las hormonas que ayudan a los procesos de fijación de algunos nutrientes que se van a ver reflejos en el tejido adiposo, en el desarrollo muscular, y no así en energía disponible a nivel circulante. O sea, el animal puede tener mucha grasa, desarrollo muscular, pero eso no significa que tiene disponibilidad de sustancias con valor bioenergético inmediato, porque todas tienen que pasar por un proceso. Entonces ha ocurrido un proceso de lipogénesis, de proteinogénesis, pero no necesariamente las hormonas van a estar habilitando ese marco que es fundamental. Bien, es importante destacar que, obvio, el balance energético negativo se enfatiza durante el proceso de la producción de leche, sobre todo los primeros 90 a 100 días,
porque, y particularmente en los primeros 28 a 35 días, porque hay un contraste entre lo que es el andamiaje hormonal metabólico, la capacidad de consumo, que no es tan alto, pero recordemos que la menor cantidad de consumo de alimento, el menor apetito lo tiene la vaca días antes de parir. Y el mismo día del parto prácticamente no está consumiendo sino líquido. Entonces, ese mismo proceso lleva al animal a una condición que es producto de las hormonas metabólicas y hasta cierto punto pues se tiene que dar una transición hormonal de la gestación al proceso del parto, al proceso postpartal para que entonces se activen las hormonas metabólicas eh, como son la somatotropina, como es la prolactina, que tiene un rol importante, como son los glucocorticoides, la insulina, las hormonas tiroideas, para empezar a enviar los signos y a recuperar rápidamente lo que es el apetito caído producto de la influencia gestacional al final. Bien, el animal tiene requerimientos, todos sabemos, de mantenimiento corporal, de crecimiento, de locomoción, de pastoreo, de termólisis, de respiración, de producción. Eso define los requerimientos totales de la vaca. En términos de energía, esto es fundamental. Ahora bien, ninguna tabla de los requerimientos nutricionales producida por la NRC trae ajustes directos incorporados. Nosotros tenemos que incluir los cambios en crecimiento, el efecto de locomoción, el efecto de pastoreo, el efecto de disipación calórica, que en el trópico es importante y que tenemos que incrementar la necesidad de mantenimiento entre un 15 y un 25%. Hay necesidades para la parte respiratoria, eso demanda energía, y desde luego la parte de producción que viene a representar para una vaca pues de unos 15 kilos de 15 kilos de leche diario y 500 kilogramos de peso, básicamente la misma cantidad de energía que para producción requiere para mantenimiento conjunto. Entonces, el balance energético negativo, si determinamos la fuente de energía de la vaca, son dos, no tiene otra alternativa. Los alimentos, se llámese materia seca, los forrajes que consume, los granos, todo lo que le podamos dar que aporte energía y los tejidos corporales. Esas son las dos fuentes de energía que la vaca cuenta. Obviamente, dentro de los forrajes, pues los ácidos grasos volátiles van a jugar un rol importante, los almidones y hasta cierto punto algo de los carbohidratos más simples que pueden utilizarse los no o no estructurales. Eso sería el componente A. El componente B son los requerimientos, el balance de energía, momentum de una vaca, ya sea en gestación o en producción. Si está en producción, sería todo lo que ella pueda recibir menos sus requerimientos. Eso es fundamental. Bien, el gasto energético de la vaca lo enfocamos con mucho valor cuando la vaca ha parido. Pero la vaca tiene un contraste, tiene muchas veces contrastes negativos de energía, porque igual esa es una de las causas por las cuales los terneros, Holstein, pardo suizo, inclusive Jersey, no logran pesar el patrón en condiciones de trópico. Normalmente esta vaca queda adscrita al forraje verde y sabemos las limitantes energéticas y proteicas del forraje verde y también las limitantes de disponibilidad, sobre todo en la época seca. Ya que en este país pues se produce, como investigó el profesor difunto Carlos Ortega, básicamente entre un 10 y un 20% del forraje que se produce en la época seca y el resto, la gran cantidad, se produce en los meses de la época lluviosa. Entonces, ese gasto energético es fundamental y después que obviamente ocurre el parto, entonces se va a generar un proceso de contraste entre lo que la vaca demanda y lo que puede ella consumir. Es importante destacar frente a ese marco del balance energético negativo que desafortunadamente de cada 100 megacalorías que la vaca consume en alimentos, solo podrá utilizar 40 y de esos 20% será para la parte de utilidad en términos de producción y aproximadamente un 20% para mantenimiento. Es decir, los rumiantes son eficientes porque consumen carbohidratos estructurales, pero realmente
no pudieron evolucionar más allá y una gran parte de la energía se va a perder en gases, en la orina, en las heces y eso y en incremento calórico y por ende la vaca está expuesta, a pesar de comer suficiente materia seca, a exportar una gran cantidad de energía que no le es bioutilizable a ella. Bien, como explicaba el doctor Saín antes, es importante conceptuar para efectos de darle la validez al balance energético negativo, ¿verdad? La fase prelactacional, que es fundamental. Es decir, nosotros tenemos un momento crítico cuando ocurre el parto, pero ese periodo seco que llamamos al paritorio, esas 3 semanas, esos 21 días, van a ser cruciales para la vaca porque se van a producir cambios en las hormonas metabólicas, insulina, glucagón, somatotropina, glucocorticoides y la propia influencia de las hormonas estacionales esteroideas van a facilitar de cierto modo un andamiaje tal que la vaca se va a abocar a un balance energético negativo antes de parir, porque no va a poder consumir suficiente alimento y tampoco va a poder redireccionar los derivados de la digestión hacia lo que es un metabolismo intermediario y su bioutilización. Entonces, después del parto, la fase de los siguientes 30 días para algunas vacas, las vacas convencionales. Las vacas convencionales son aquellas que llegan hasta los 18 o 20 kilogramos por día. Pero si tenemos vacas que van a ser de 30, 35, 40, 50 kilogramos, como tenemos en muchas fincas, esos 30 días se van a triplicar. Y vamos a tener un periodo de crisis energética de aproximadamente 90 a 100 días, dependiendo de los planes de alimentación que nosotros utilicemos. Y ese factor es importante porque la vaca de leche desarrolla primero la habilidad lechera por delante de lo que es el máximo apetito. Entonces depende mucho de las reservas corporales y de allí que es importante que nosotros llevemos una vaca debidamente cuidada, gestante, al parto, que debe andar alrededor de un 3.5 a un 3.75. Nosotros llevamos una vaca en condición corporal de 3, de 2.75, de 3.25 inclusive, tenemos la posibilidad de tener desastres, como también la podemos tener si la vaca está muy gorda, con los problemas acetonémicos. Entonces, es bien importante ese periodo de los siguientes, digamos, 3, 4, 5 semanas, dependiendo de la producción de leche. Este gráfico nos debe ilustrar a nosotros que después del parto, en el caso de la vaca de leche, la cabra, la búfala, hay una proyección curvilineal y que realmente son los primeros 100 días, pero mucho más grave, los primeros 35 a 40 días, durante los cuales se va a retar las reservas corporales y la vaca va a estar en un balance energético obligatorio porque ella es incapaz de consumir suficiente materia seca. Como técnica hoy en día, pues lo que se hace es tratar de ofertar una materia seca más concentrada en energía para poder subsanar esa incapacidad de consumo de materia seca temprana. Obviamente, el animal va a evidenciar una pérdida considerable de peso producto que va a usar sus reservas corporales. Dentro de esa reserva, la grasa juega un papel importante en términos energéticos. Y por ende, entonces, el enfoque energético negativo durante la producción, una implicación sobre el uso de las reservas corporales. Haciendo números sencillos sobre lo que es este balance energético negativo, va a depender de los siguientes factores. ¿Cuán negativo es el balance energético? Número 1, depende del peso de la vaca. 2, depende de las actividades que realice. 3, depende de la producción de leche. 4, de la cantidad de grasa que ella pueda poner en la leche. Y va a depender, desde luego, de cuál es su condición corporal en términos de tejido adiposo, cuál es su reserva de glucógeno y cuánto alimento ella puede estar consumiendo. Pero también va a influir la concentración de energía, de aniones y también de carbohidratos no estructurales que pueda tener la dieta, porque
Ahí hay un componente fundamental a través de los ácidos grasos volátiles. Entonces, esos factores van a determinar. Ahora, en términos generales, debiéramos manejar la dieta de la vaca fresca temprano. Sin embargo, pues esa no es una práctica que se realiza en la mayoría de las fincas. No hay un grupo especial que diga, estas son hasta 45 días y van a llevar un alimento concentrado. Y es una de las cosas que hay que enmendar porque ese balance energético negativo tiene varios impactos. Uno, es un factor inhibidor de las glándulas que restauran el eje reproductivo hipotálamo pituitaria, ovario, útero. Es un factor negativo allí. Eres un factor negativo, ese tiene un efecto a mediano plazo, 2, 3, 4, 5 meses, que no podemos preñar a la vaca y que hay que gastarse 3, 4, 5, 6 servicios, pero tiene un efecto inmediato en la eficiencia lechera de la vaca. Entonces, recordemos que las reservas corporales están a merced del sistema mamario, pero el organismo tiene una homeostasis conservadora de los tejidos y llega un momento que dice no, hasta aquí podemos llegar, aunque tú tengas el potencial de 30 kilos, vamos a bajártelo a 15 porque eso es lo que da entre los alimentos y lo que son, digamos, la energía, que es la que priva, derivada de los tejidos corporales. Entonces, existen ecuaciones y fórmulas para calcular el mantenimiento, la locomoción y todo eso. Acá lo importante es, nosotros al menos en Panamá no hemos hecho ningún estudio sobre balance energético de nuestras vacas, ni prepartal ni postpartal. Entonces aquí quiero dejar el tema porque tenemos muchos estudiantes que pueden hacer aporte, trabajo de investigación y las fincas están anuentes a apoyar. Sin embargo, tenemos que llevar a esas iniciativas, aplicar el principio de Einstein de dejar de hacer lo mismo, evaluar los cambios que tenemos que hacer si queremos cambiar los resultados de los largos periodos interpartales, de los altos números de servicios por concepción o de los largos periodos de anestro. El anestro es una consecuencia y que se vincula en este caso al tema, porque en realidad el anestro es una condición polivectorial porque tiene múltiples agentes etiológicos, todo de naturaleza, primero nutricional, luego del orden de salud e inclusive los niveles de anemia o los niveles de hemoglobina no están excluidos, la presencia de procesos mastíticos, procesos traumáticos, inclusive el uso de antibióticos, ¿verdad? Y de esteroides y de algunas otras hormonas como oxitocina, todos esos son factores a favor del estrés, sin no mencionar uno de los más importantes y que hoy hay que retomar esa parte y es la influencia del estrés térmico. Los israelitas han encontrado que un 60% de la tasa de concepción yo lo puedo tumbar cuando pongo al 0%, cuando yo llevo mis vacas a 38 grados centígrados por 3 o 4 horas en el día. Entonces, los gringos saben que en verano hay que gastarse 4 a 6 servicios para preñar una vaca. Y eso significa, si son 6 servicios por 21, 120 días. Más los 50 días del periodo abierto obligatorio, estamos hablando de 170 días. Entonces, los estudios de estrés calórico que teníamos de hace 30, 40, 50, 20, 10 años atrás, ya hoy pesan mucho más. Estoy seguro que ese 14% o ese 10% que se menciona en alguna referencia, hoy ha cambiado. Los israelitas saben que entre 24 grados y 38 hay un diferencial de menos 40% en la tasa de concesión y eso es desastroso. Bien, los requerimientos obviamente deben ser ajustados. Ese es un tema después bien conocido por los muchachos que han dado lechería, por la gente que está vinculada al campo de la nutrición, pero es muy importante que nosotros podamos ratificar realmente cuáles son los niveles de consumo de materia seca, uno, que estamos ofreciendo a nuestras vacas, qué ofertamos, y lo otro, cómo se compone esa materia seca, cuánto es forraje y cuánto es grano, porque el periodo del balance energético negativo se puede ayudar a la vaca con una grasa pasante, se puede ayudar, digamos, con una soya o con un destilado de maíz, porque en ese periodo están ocurriendo en el trópico dos balances negativos. No es energía y proteína.
y fósforo es segurito. Entonces, y en el peor de los casos, inclusive calcio. Cuando usted hace un cotejo de la fuente alimenticia con los requerimientos de esa vaca, pues son fincas que tienen 30, 40 años, está produciendo leche y el suelo ya no tiene calcio. Ya lo que queda ahí es muy poco. Entonces, los balances, si el energético es negativo, la vaca está lidiando metabólicamente con otros procesos de desbalance. Entonces, uno de los grandes problemas del anestro que se deriva del balance energético en el trópico es que es mucho más severo porque tú tienes una insuficiencia de proteína que limita al hipotálamo y a la pituitaria a los procesos de generación de hormonas proteicas. ¿Verdad? También eso está estudiado. Entonces, tenemos un déficit de energía, un déficit de proteína que viene desde el último tercio de la gestación. La vaca está tratando de sobrevivir, pero al mismo tiempo mantener su proceso, su ciclo de producción, porque desafortunadamente la glándula mamaria es autónoma. Entonces, en ese proceso, tenemos que tener en cuenta que el anestro no va a estar solo vinculado al balance energético negativo. Por otro lado, nosotros tenemos la influencia del estrés calórico en el trópico, que ya hemos evaluado que en vacas entre 10 y 15 kilogramos representa una pérdida del 35% de la habilidad lechera, porque esa energía o no se consumió o se usó para otras cosas que no son dar leche. Entonces, en el trópico las condiciones son muy severas y el balance energético negativo se tiene que empezar enfocando por cuánto es la oferta nuestra de materia seca, cuál es la composición y cuál es la densidad de energía seguida de proteína. Bien, estas ecuaciones existen en las tablas de NRC, usted puede accesarlas gratis y no es la intención de discutir todas estas tablas aquí. La idea del principio es que nosotros cuando tenemos vacas recién paridas debiéramos estar situándonos por aquí entre los 20 y los 26 kilos por lo menos por 4 o 5 semanas para asegurarnos que la vaca va a recibir una materia seca lo suficientemente concentrada en energía, energía neta, en proteína digerible o metabolizable y en minerales. Esa parte es fundamental porque lo que muchos aplican y lo hemos visto en finca es que sabemos que la vaca en las primeras semanas consume poco, pero también aprovechamos para darle poco del alimento que menos calidad tiene. Y eso es importante, cuidar ese periodo y no ponernos a hacer economía. Los técnicos lo entendemos, pero como decía el doctor Said, ¿cómo vendemos la idea de la enmienda en la parte de alimentación para la vaca, la fresh cow, que es la vaca que está recién parida? Entonces, los problemas que vienen a la par de un balance energético negativo conllevan otros aspectos importantes. Bajo consumo de materia seca, bajo consumo de carbohidratos estructurales, baja liberación de bicarbonato sódico, baja producción de ácidos grasos volátiles que faciliten el acético y el propiónico, los procesos de energía barata, efectiva, y no los procesos de producción de energía a base de glucosa por la gluconeogénesis o a base de ácido propiónico. Cuando nosotros tenemos en esas primeras semanas dietas muy altas en concentrado, y aquí es típico 50% de la materia seca o más, hasta 60% es a base de grano. Y cuando vas a ver los carbohidratos estructurales, solo 40-45%. Allá hay un gran problema colateral al balance energético negativo, y es los procesos episódicos prolongados de acidosis ruminal y las implicaciones que hay en la pérdida de nutrientes y el aprovechamiento de esos nutrientes, igual en la modificación de la microflora ruminal. Entonces, hay que tener presente eso. Bueno, la fase crítica realmente, entonces, para el balance energético negativo, que es obligatorio, porque la vaca lo tiene que vivir, lo tiene que pasar, pero nosotros debiéramos tomarlo correctivo en los últimos, digamos, 21 días de la gestación, sin subestimar los anteriores y hacer la enmienda para el lote de vacas frescas. En los primeros 45 días, una buena cifra a nivel de trópico. Ya de ahí en adelante podemos hacer los ajustes y ofertar un alimento de menos densidad, porque la vaca está consumiendo más y al final uno quiere pues compensar para reducir la parte de costos efectivos. Como decía, aquí en Panamá pues no se han hecho esos estudios, pero pues hace falta que realicemos los estudios y lo que sí hay son las consecuencias ya. Periodos interpartales extremos,
periodos abiertos extremos, palpa una vaca a los 4 meses y los ovarios están del porte de un porotito, para no hablar de dimensiones específicas. O sea, este ovario no está funcionando, no ha funcionado y no va a funcionar por los siguientes posiblemente 2, 3 meses. Entonces, hasta que pase un poco la presión de nutrientes o de energía. Bien, el estatus energético prelactacional se suma con el lactacional. Entonces, habría que tomar en cuenta los cambios que se dan por la época, los ajustes que nosotros tenemos que hacer por alimentación y agrupar las vacas. Es lo que voy a hacer, grupos de vacas por producción, que me incomoda la parte personal, pero es la única manera de administrar una alimentación más apropiada para suprimir ese proceso. Obviamente la trayectoria del balance de energía negativo sufre una transición y eso golpea a las reservas corporales, pero también las hormonas metabólicas como la somatotropina, como la tiroxina, como la leptina, tienen implicaciones también en el cotejo de hormonas reproductivas. Entonces esto es un mecanismo de seguridad. Si el organismo está en un balance energético y proteico negativo y posiblemente mineral, como es el caso del fósforo y algunos otros, como es el hierro, el cobre, el cobalto, porque tenemos a los parásitos y todos los problemas ampliando ese marco, entonces el organismo va a inhibir el proceso reproductivo y eso se convierte en una válvula de seguridad. Bien, algunas de las, en resumen, lo que conocemos como homeostasis metabólica, para ver lo que es el balance energético positivo o negativo. Obviamente en esa transición de los 21 días preparto, pues mucha gente no arregla o no hace los ajustes de alimentación, porque una de las indicaciones que hay es que no usemos concentrado y realmente durante ese periodo hay que empezar a habilitar el rumen, pero hay que pensar en qué cosas el forraje verde no da, que nosotros tengamos que agregar, sin perjudicar los procesos del metabolismo intermediario ni la salud del tracto digestivo. Así que si hablamos después del parto, digamos, se va a reducir los niveles de insulina en sangre, se va a incrementar la actividad de lipasa, y eso porque se va a incentivar los procesos lipolíticos para apoyar a la demanda de energía que tiene la producción de leche. En ese sentido, entonces, es bien importante establecer, como decíamos, grupos de alimentación. La vaca recién parida en las primeras 7 u 8 semanas, o 5 o 6 semanas, debieran conformar un grupo y ahí hacer un manejo especial para cuidarla. O sea que el balance energético negativo conlleva una pérdida de peso, baja la condición corporal, disminuye los niveles de glucosa, ¿verdad? Interfiere con los procesos de producción de colesterol, afecta los niveles de insulina y de glucagón también, hasta cierto punto aumenta el nivel de cuerpo cetónico y se ven alterados los procesos de ácidos grasos no esterificados. Pero además de eso hay otros procesos. Se suprime la producción de GNRH, ¿verdad? Se suprime la producción de FSH, se suprimen los procesos folículogénicos de diferenciación, si se quiere, de diferenciación, los procesos ovulatorios, la síntesis de hormonas esteroides que el folículo tiene que hacer y la capacidad ovulatoria inclusive porque hay una supresión en los pulsos de LH. Entonces, muy por el contrario, el balance energético negativo advierte a las hormonas glucocorticales que son enemigas de los procesos de restauración reproductiva porque el cuerpo entra en una fase de alarma, de alerta. Y este proceso también conlleva una inmunosupresión. Entonces, es por eso que el balance energético negativo tiene que tener un enfoque hacia la enmienda para evitar que la vaca entre en anestroma. ¿Qué es anestroma? Bueno, para nosotros, un término práctico, una vaca que tiene 2 ovarios y ninguno está ciclando. No hay estructura, no hay folículo, el tamañito de ellos es igual que cuando la vaca termina la gestación, pues están cohibidos, están suprimidos por la progesterona y bueno, si vamos a encontrar uno que tiene un cuerpo lúteo que a veces es más grande que el mismo ovario, pero en realidad después del parto eso tiene que ocurrir una transición entre el día 25 y el día 40. Debe haber una transición. Entonces, es importante monitorear los cambios de peso,
tanto más que en preparto durante la fase de producción. Es muy duro verificar los cambios de peso antes del parto, es decir, en los últimos 2 meses de la gestación. Pero después de parir la vaca, debiéramos monitorear el peso corporal porque ese es el mejor indicador de cómo la vaca está usando la reserva y de si la ración que estamos usando coteja para salvaguardar el nivel de presión sobre las reservas de energía que no perjudican a la vaca en su producción, en su reproducción y en su andamiaje glandular. Obviamente con el parto se van a dar una serie de cambios, eso es bien cortito, pero muchos de esos cambios trascienden durante los siguientes 30, 40 días. Entonces, ese es el proceso que tenemos que tener cuidado. Y recordemos que muchos de los procesos durante la fase gestacional se invierten durante la fase de producción. Ejemplo, durante la fase de la gestación se va a dar una lipogénesis. Durante la fase de la lactación se va a dar una lipólisis. ¿Se ve esta? Bien, entonces hay estudios interesantes que han reportado diversos investigadores y aquí es donde quiero señalar. Es importante el uso de los registros en la finca porque si yo tengo cuál es el nivel de producción de mis vacas, yo puedo anteceder y planificar una alimentación para evitar que el balance energético negativo sea muy severo. Acá hay una correlación estrecha entre lo que es balance energético negativo y producción de leche. Si nosotros vemos aquí, a medida que las producciones de leche aumentan entre 6.000 y 10.000 kilos, asimismo vemos que esta energía que vemos que viene bajando, lo que significa es que el déficit de energía está aumentando. Entonces aquí vemos una ecuación prácticamente lineal. Entonces, debiéramos utilizar el historial de lactación para nosotros prepararnos durante ese mes y medio, 2 meses, y darle un seguimiento a la vaca para proteger sus reservas corporales sin que se impida el uso de parte de esas reservas, porque la vaca lechera es mucho más eficiente usando su energía corporal durante el periodo de producción que durante el periodo de gestación. Es decir, y allí darle alimento que también ella puede convertir a leche con mucho más eficiencia. Bien, este es un ejemplo de las diferentes raciones que podemos usar y muchas veces criticamos este alimento aquí porque es costoso, pero como decía el doctor Said, ¿cuánto me cuesta perder 21 días? Acá, ¿cuánto me cuesta comprar un alimento? ¿Cuál es el precio de darle un alimento de 15% de proteína a una vaca que está recién parida por 4 o 5 semanas? ¿Cuánto pierdo si la concentración de energía neta de esa materia seca de ese alimento es 1.50 megacalorías de energía neta en lugar de que sea un 80? Entonces, me hago un ahorro, pero me perjudica, me lleva a un desgaste excesivo de las reservas de tejido adiposo, inclusive tejido muscular, que es muy negativo que la vaca utilice proteína para fines energéticos, porque esto tiene un efecto negativo en el animal y también crea un desbalance de agua y de iones que va a comprometer todo el proceso de la homeostasis hídrica y electrolítica. Y por el otro lado, se produce un mayor desbalance energético negativo porque no estábamos dando el alimento que debiéramos dar y eso genera entonces problemas reproductivos y todo lo demás, pero mucho más grave, la depresión de la parte de producción. Aquí vemos que hay vacas que consiguen el pico de lactancia a los 20 días y no soporta 3 o 4 semanas en eso. La siguiente semana va para abajo y sigue bajando hasta que prácticamente el potencial energético y proteico de la dieta es el que determina cuánta leche la vaca va a dar. Porque el organismo tiene su mecanismo de seguridad. Las malas prácticas de alimentación desde la lactación anterior, el periodo seco y la nueva lactación culminan con una serie de problemas. Ahora, nosotros en el trópico tenemos más bien el síndrome de la vaca flaca si la vaca es de alta aptitud lechera. Si la vaca es de pobre aptitud lechera, esa vaca se va a ver excelente, 3.5 hasta de 4 la vamos a ver, con excepción de que sea una finca que usa mucho concentrado. Pero en realidad el síndrome de la vaca flaca, si tenemos vacas con habilidades lecheras entre 20 y 30 kilos, es lo que va a prevalecer. Todas esas vacas que dan de 5.000 kilos para adelante, 6.000, 7.000, y aquí tenemos un estudio nacional que hizo el ingeniero Batista
8% de las vacas evaluadas en 4.000 lactaciones, produciendo 10.000 o más kilos de leche. Entonces, esas vacas, cuando las vemos, parecen, voy a usar un término, una chancleta, porque no, las dietas no son adecuadas para su sistema. Entonces, se requiere un manejo estratégico, más que para pensar en el anestro, pensar en que el sistema glandular se tiene que restaurar con un bagaje de un balance energético negativo, pero moderado. Llámese 4 a 5 megacalorías en los primeros 21 a 30 días negativas. Pero una vaca que cayó a 6, 7, 8, 10 megacalorías, esa vaca va a ser un desastre y la tendremos que preñar a los 6, 7 meses de parida. Y a saber cuántas inseminaciones tendremos que gastar. Entonces es importante distinguir la vaca fresca, la fresh cow, ¿verdad? Distinguir la vaca que está en el punto crítico de estabilidad de producción, la vaca intermedia y la vaca al final. La vaca de recién parida tiene que llevar una dieta diferente. No podemos agarrar el alimento del resto, que sí lo podemos regular por cantidades o dosificar. Entonces, tal vez la consecuencia que más nos llama la atención es el anestro, porque el productor le llama la atención cuando no se preña la vaca. Y importante considerar la relación entre tasa de concepción y producción de leche. Esto es un trabajo de Butler, no es nada de nuevo, tiene más de 20 años y sigue siendo estable, y esta es la tendencia. A medida que la producción de leche aumenta, la tasa de concepción viene para abajo. Entonces, obviamente, si nosotros estamos buscando tener tasas de concepción de 60, 70, pero con producciones considerablemente altas, ya arriba de 5.000 kilos en condiciones de trópico, nosotros vamos a tener tasas que posiblemente van a estar entre el orden del 30 y el 40%, y eso es prácticamente la mitad de lo que queremos. Bueno, los efectos, ya para resumir básicamente de lo que es el balance energético negativo, importante, eso va a implicar alteraciones en las glándulas suprarrenales, en el sistema inmunológico, en el sistema mieloide, en la parte del andamiaje metabólico, que gobierna todo lo que es el metabolismo, el lípidos, carbohidratos y proteínas. Se va a alterar también todo lo que son los procesos vinculados al colesterol y todo ese ciclo y esas cadenas que se van a derivar y que están vinculadas, por un lado, a la respuesta que tiene que realizar el ovario ante la presencia de el FSH, pero más grave todavía la influencia del LH, lo que significa que ya hay un trabajo adelantado, pero no se puede culminar con el LH porque tendríamos problemas en el ovario. Y eso, pues, obviamente, porque hay alteraciones en los procesos de producción de hormonas de tiroides. ¿Qué sucede en un balance energético negativo? Bueno, en realidad lo que va a ocurrir es que hay una disminución en la calidad y viabilidad de los óvulos, eso en términos reproductivos. La calidad de los embriones va a ser menor, los niveles de producción de proteínas protectoras a nivel del útero van a disminuir, los niveles de producción de prostaciclina o PGE, que es la prostaglandina que beneficia la nutrición y la fijación o implante del embrión, van a reducirse. Entonces los riesgos de la pérdida embrionaria, reabsorción o la muerte van a ser mayores. Así que el balance energético está muy vinculado con eso. Y por el otro lado, los balances energéticos negativos potencian al sistema de alarma adrenal, y eso trabaja mancomunadamente con la síntesis de prostaglandina y también con la potenciación de la acción de la oxitocina, que es una hormona normal que se requiere, pero que en condiciones de estrés ella surte otro efecto porque interactúa con la prostaglandina. La maduración de los folículos es deficiente, los procesos ovulatorios, los procesos de producción de hormonas esteroides van a disminuir, y eso es importante, al margen que se pueden generar celos silenciosos o generar celos muy cortos. Igualmente el mantenimiento de la preñez. En términos metabólicos se va a reducir los niveles de glucosa, insulina, factor de crecimiento 1, que es importante para el tejido mieloide, para las células nuevas, la síntesis de hormonas de liberación gonadotrópica y las propias hormonas que tienen que ver con la protección gestacional. Bien, vamos a ver si resumimos esto porque este tema es larguito. Aquí hay una parte importante. Nosotros tenemos que evaluar la condición corporal de la vaca, evaluar la dieta, evaluar la alimentación cuando la secamos, cuando está durante la gestación y en el paritorio. Tomar medidas que toman semanas para aplicarlas y hacer los procesos de enmienda.
Lastimosamente, una vaca que se alimentó mal en la lactancia y en 9 meses de la gestación, no vamos a generar enmienda en ella una semana antes. Muy por el contrario, complicaríamos el proceso. Entonces esto requiere una planificación. Así que entre el parto, ¿verdad? Lo que es el proceso del parto, la expulsión de la placenta, la involución, tiene que haber un seguimiento, como decía el doctor Said, para poder tomar en cuenta. Esto es una de las cosas más graves que genera el balance energético negativo, y lo puse así. Estas son hormonas, de acuerdo con Santos, que controlan el proceso de la reproducción, que controlan los procesos inmunológicos, y de allí que el balance energético negativo va acompañado de procesos de mastitis, va acompañado de procesos de deterioro del sistema inmunológico. Entonces, en términos generales, todo esto implica pérdidas. Obviamente aquí vemos las causas de pérdida en la función reproductiva y, como puede verse aquí, pues las anomalías anatómicas, la falta de ovulación, los daños en los óvulos no son muy significativos. Sin embargo, la falta de fertilización sumado con la muerte temprana embrionaria, estamos hablando de prácticamente un 30% conjuntamente con la muerte de embrión tardía. Y si a eso le sumamos un 30% de estrés calórico, que ahora se sabe, entonces estaríamos hablando de que realmente es prácticamente un milagro lograr que una vaca en subnutrición, con arrastre nutricional, energético, proteico y mineral negativo, con parasitosis en estrés calórico en la época seca, logre preñarse en el trópico apropiadamente. Por eso es que se dice que una de cada 5 vacas logra preñarse oportunamente y las otras 4 en tremendas dificultades. Bien, obviamente el restablecimiento de la función ovárica va a depender de que nosotros hagamos un andamiaje de aquellas alternativas alimentarias que se requieren para planificar la alimentación propicia para el bienestar, primero digestivo, luego metabólico, después reproductivo y lactacional o productivo de la vaca. Más que subestimar el marco del agua, bueno, aquí hay un resumen de las causas principales del anestro, la capacidad de que el ovario realice su proceso foliculogénico, su proceso luteinogénico, su proceso esterologénico, su luteinogénesis, etcétera, y pueda mantenerse y que ese óvulo sea viable. Así que causa del anestro no es uno solo. Baja condición corporal al parto, bajas reservas corporales, presencia de cuerpo cetónico, pérdida de peso excesiva, alta producción de leche, bajo consumo de materia seca, baja disponibilidad energética, baja proteica circulante, adaptaciones hormonales, hormonas neurohipofisarias deficitarias, hormonas metabólicas alteradas o en desorden o en compensación, potencial lechero de la vaca es bajo, influencia o el potencial lechero de la vaca es muy alto, influencia microambiental calórica que lo tenemos aquí en Panamá, todo el año, no solamente en la época seca, estado hipoglicémico, influencia de la hormona metabólica, sustancias nitrogenadas no proteicas, lo que es el estrés por manejo, los procesos inflamatorios postpartales, las malas prácticas de alimentación, el manejo nutricional deficiente, las enfermedades que el animal pueda acarrear, una mastitis, una cojera, todo eso complica y hace entonces una reducción del potencial productivo que tiene nuestro animal. Entonces, la reproducción efectiva de las vacas y leche, obviamente está en nuestras manos el poder realizar un proceso de planificación para que el balance energético negativo que la vaca va a desarrollar después del parto no logre exceder las menos 4.5 calorías, megacalorías de energía neta, que es los niveles de seguridad. De ahí en adelante se empiezan a generar los problemas en el uso de las reservas corporales, los problemas reproductivos, porque las glándulas que controlan esto se limitan y reciben un ente de cohibición, porque el cuerpo entra en una alarma, se suprime la parte inmunitaria y se realiza entonces también una supresión en la parte de producción de leche y se acorta el ciclo productivo de la vaca. Estas 2 vacas que están aquí son ejemplos de las vacas panameñas. Esta es una vaca en Hacienda Buenavista que logró 7.200 kilos en 390 días y pues un intervalo entre partos que no pasaba los 400 días. Acá tenemos una vaca en Atorrey con 8.100 kilos del amigo Zamudio, igual en 390 días 8.100 kilos, 7.750, estas son vacas con
excelente desempeño reproductivo, prácticamente lo que decía el doctor Said, 13, 14 meses, que es una cifra aceptable. Conclusiones. El anestro postpartal en la vaca de leche no puede ser adjudicado a un solo factor, a unos cuantos factores. El manejo integral debe ser planificado en el ciclo de vida y debe ajustarse a los requerimientos nutricionales. Esto requiere seguimiento técnico, integración de técnicas. El anestro fisiológico demanda la aplicación de buenas prácticas sin subestimar el marco microambiental. La nutrición apropiada, la alimentación balanceada, el seguimiento reproductivo y sanitario son la mayor parte de la garantía para la salud reproductiva de la vaca lechera, sin subestimar las adecuaciones microambientales para reducir el estrés calórico en lo posible. La prevención de los problemas metabólicos como el anestro son factibles a través de una nutrición apropiada y un seguimiento reproductivo periódico de un ambiente de bienestar térmico y sanitario. Siempre será necesario utilizar como factores de enmienda reproductiva la nutrición, la alimentación, el control sanitario, la reducción del estrés calórico, el seguimiento técnico y el uso de una suplementación nutracéutica y hormonal para potenciar la restauración reproductiva de la vaca de leche. Bueno, muchas gracias y le dejo con este pensamiento de tan maravillosa persona. El genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. Gracias.